Dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe militar contra el gobierno del presidente Laureano Gómez, que llevó a la presidencia de la República al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Rojas contaba con el apoyo de los expresidentes Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez y de los políticos Gilberto Alzate Bendaño, Lucio Pavón Núñez y otros que le ofrecieron su respaldo. Contaba además con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Directorio Nacional Conservador. El nuevo presidente alertó a los colombianos para defender las instituciones y señaló el camino de la paz, justicia y libertad. Gustavo Rojas inició su mandato con un ambicioso plan de obras públicas apoyado por la bonanza cafetera, en el cual se construyeron una red de hospitales en todo el país, como también se construyeron 35.000 nuevas viviendas y numerosos aeropuertos, entre otras realizaciones. Por otra parte, su gobierno adelantó una serie de reformas sociales lideradas por María Eugenia Rojas y decretó una reforma tributaria que favorecía a los ricos con más intensidad que nunca. Estos cambios fueron buenos para los sectores populares de las ciudades, pero no tuvieron éxito en el campo. Llegó un momento en el que los jefes políticos de los dos partidos, tanto liberal como conservador, comenzaron a rebelarse. Estos jefes empezaron a desconfiar de las políticas de Gustavo Rojas y pronto expresaron su descontento, a lo cual su régimen respondió fuertemente, lo que lo convertiría en una dictadura, que según inicialmente buscaba acabar con la violencia en el país, pero lo que hizo fue incrementarla. El 9 de junio de 1954, el estudiante Uriel Gutiérrez fue asesinado por balas militares en la puerta de la Universidad Nacional, lo que causó una gigantesca protesta estudiantil en la que otros 9 estudiantes universitarios fueron asesinados por parte del Batallón Colombia. Ya a esas alturas nadie quería ver a Rojas en el poder. Entonces los militares, al ver que el país le daba la espalda, le piden a Gustavo Rojas que entregue el poder en el año 1958. ¿Qué es un frente nacional? Un frente nacional es un pacto político entre los grupos conservadores y liberales de Colombia. El objetivo de sacar el poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante 4 años constitucionales. Esto equivale a 16 años de gobierno de coalición, la distribución de los ministerios y la burocracia en las 3 ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial. El candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias se mantuvo vigente hasta el año 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del régimen de Rojas Pinilla. Rojas se convirtió en un importante activista político, llegando a ser con el tiempo en la cabeza de la tercera fuerza política del país. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo del periodo de la violencia generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los partidos liberal y conservador para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos se tomarían la presidencia y se repartirían la burocracia de gobierno en partes iguales para 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. Consecuencias del Frente Nacional de Colombia. La crisis económica. Para el año 1965, la crisis económica en Colombia no parecía mejorar y a su vez el deterioro de la política cambiaria era previsible, lo cual dificultaba la consecuencia de los créditos externos necesaria para mantener operando al sector público. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda solicita ayuda de organismos extranjeros como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Banco Mundial. Pero dicha ayuda estaba condicionada por medidas de ajuste
entre ellas una nueva devaluación masiva. El 2 de septiembre, entre las medidas tomadas en materia económica se incluye la devaluación. Las consecuencias de las medidas económicas ocasionaron diversos problemas. La devaluación aumentó las presiones inflacionarias, lo cual disminuyó la calidad de vida de los salarios. Además, trabajadores en diversas áreas y estudiantes se declararon en huelga y se intensifican los paros cívicos como forma de protesta pública. Reformismo como instrumento público. En el periodo de Alberto Lleras Camargo surge la iniciativa de la reforma agraria. Esta nace como una respuesta político-ideológica por parte del Frente Nacional a una serie de retos que afrontaba. Entre estos retos se encontraba mejorar la oposición que sufrían sobre el control de las comunidades campesinas, las agrupaciones de izquierda y en especial el MLR. Además, en segundo lugar, el Frente Nacional necesitaba credibilidad a su capacidad de actuar por la justicia y el cambio social. La reforma urbana. La iniciativa de llevar a cabo una reforma urbana ya había tenido antecedentes por el MLR, quienes habían propuesto una ley de techo que satisface la construcción y adquisición de viviendas a los sectores populares. Más tarde, la iniciativa de la reforma urbana sería tomada por los principios sectores afines al Frente Nacional, proponiendo un proyecto más radical que convertirse a los inquilinos en propietarios y castíguese a los dueños de lotes de engorde tener propiedades para venderlas más caras en el futuro. Pero la iniciativa no llega a ser tomada en serio hasta que es adoptada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con unas propuestas políticamente más factibles y menos radicales. Así que el panorama político fue propicio para tomar en cuenta el proyecto de ley no necesariamente fácil para llevar a cabo. Además se sumó una especie de propuestas contrarias donde se alegaba que la propiedad privada era necesaria para la resolución de problemas de vivienda popular. Otra de las consecuencias era la crisis económica. Para el año 1965, la crisis económica en Colombia no parecía mejorar. A su vez, el deterioro de la política cambiaria era previsible, lo cual dificultaba la consecución de créditos externos, necesaria para mantener operando al sector público. Teniendo en cuenta, otra de las consecuencias es el reformismo como instrumento público. En el periodo de Alberto Lleras Camargo surge la iniciativa de la reforma agraria. Esta nace como una respuesta político-ideológica por parte del Frente Nacional a una serie de retos que afrontaban. Entre esos retos se encontraba mejorar la oposición que sufrían sobre el control de las comunidades campesinas, principalmente por parte del Partido Comunista, las agrupaciones de izquierda y en especial el MLR. Muy buenos días, mi nombre es Saray Palmar y hoy les voy a hablar sobre algo muy interesante que es el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un periodo en la historia de Colombia en la cual dos principales partidos políticos del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador, llegaron a un acuerdo de coalición en el que gobernaría alternamente un presidente en cada partido, durante 4 periodos constitucionales de 4 años. En este acuerdo entre partidos se conoce como coalición o alianza política, de los cuales en la historia política de Colombia han ocurrido de forma constante, por lo que si se excluye el periodo posterior al Frente Nacional, Colombia ha sido gobernada durante 45 años por alguna variante de coalición bipartidista. El Frente Nacional surgió como una solución en las disputas entre los principales partidos de Colombia, conservadores y liberales, las cuales fueron estimuladas desde 1948 con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, que llevó a confrontaciones físicas entre los partidos y conjunto a la propuesta de 10 horas conocidas como el Bogotazo. Más tarde, el conservador Laureano Gómez fue elegido presidente, pero debido a su posición autoritaria, el Partido Conservador se dividió internamente y los liberales protestaron contra él, en lo que finalizó con un golpe de Estado. El general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia.
El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla tuvo que lidiar con las desigualdades que vivían en el campo y con los campesinos armados, por lo que en 1955 ordenó una ofensiva militar contra ellos, iniciándose la confrontación conocida como la Guerra Villarrica, que ocasionaría el rechazo de los partidos liberales y conservador. En 1957, los partidos liberales y conservador, con Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, con sus representantes respectivamente, acordaron la coalición llamada Frente Nacional durante 16 años, 4 periodos de 4 años. El primer presidente del Frente Nacional fue el liberal Alberto Lleras Camargo en 1958 y 1962. Luego el conservador Guillermo León Valencia, seguido por el liberal. El primer presidente del Frente Nacional fue el liberal Alberto Lleras Camargo, de 1958 y 1962. Luego el conservador Guillermo León Valencia, de 1962 y 1966, seguido por el liberal Carlos Lleras Restrepo en 1966 y 1970. Y culminó con el conservador Misael Pastrana Borrego en 1970 y 1974. Consecuencias del Frente Nacional en Colombia. El apaciguamiento de la violencia bipartidista. Pese a que durante y después de finalizar el Frente Nacional continuaron muchos de los problemas económicos en Colombia que el país venía enfrentando ante las instauraciones de la coalición. Esta medida consiguió acabar con la violencia entre los dos principales partidos de Colombia, que había tenido el punto más alto durante el Bogotazo. Tras el desarrollo del Frente Nacional, muchas de las guerrillas liberales fueron desmovilizadas, lo que representó una disminución considerable de la violencia bipartidista. De igual forma, al finalizar el Frente, se instauró la Constitución, el artículo 120, el cual contemplaba la participación ministerial del partido derrotado en las elecciones presidenciales. Otra de las consecuencias del Frente Nacional fue el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros. Esto quiere decir que el Frente Nacional consiguió acabar con algunas de las guerrillas liberales que habían generado violencia entre los partidos. El país continuaba viviendo un descontento debido a la persistencia de problemas sociales, económicos y también políticos. Durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia se llevó a cabo un proyecto en el que se consideraba que las Fuerzas Armadas debían concentrarse en luchar contra el comunismo, que este se denominó el enemigo interno, en lugar de prepararse para una posible agresión extranjera.